¿Qué tal amigos? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos. Mi nombre es Genaro Rocha y les doy la más cordial de las bienvenidas a esta su clase número 5 de curso teórico de reencarnación, teoría de la reencarnación. Esta clase 5 hoy trata el tema vida después de la muerte, la prueba, en donde el objetivo es que el alumno conocerá los distintos testimoniales que existen al respecto de la vida después de la muerte. Bueno, pues esto está muy interesante y aquí estoy. Mi nombre es Genaro Rocha, soy su maestro de teoría de la reencarnación y les doy mi más profundo agradecimiento por estar aquí con un servidor y por darme permiso de entrar ahí con ustedes el día de hoy. No sé si sean días, si sean tardes, si sean noches, si sean madrugadas, buenos, lo que sea. Y pues les agradezco muchísimo que me hayan permitido estar aquí con ustedes. De verdad estoy muy agradecido con ustedes. Y pues vamos con el tema de este día, que es precisamente vida después de la vida, la prueba, que está bastante interesante. Permítanme leer la introducción que tenemos en el manual. Dice: piensa en tu cuerpo como un automóvil. Al principio es nuevo, después se vuelve un poco más viejo y al final es muy viejo. ¿Qué les pasa a los autos cuando ya son viejos? Son desechados, son convertidos en chatarra y finalmente son reciclados. ¿Tu cuerpo es así? Te pregunto. ¿Tu cuerpo es así? Por ahorita es lo que estás ocupando, es el modelo que traes, pero todo en este mundo tiene fecha de caducidad. Todo en este mundo tiene un hasta aquí. Y ese momento pues está escrito, no lo podemos modificar, no sabemos cuándo nos toca, pero de que nos toca, nos va a tocar, porque todos habremos de pasar por ahí. Y estoy hablando desde el punto de vista de lo que es la tercera dimensión aquí, este mundo material en el que nos encontramos. No hay más, no hay más. Algún día tendremos que llegar a ese momento. Desgraciadamente, así es, no somos eternos. No somos, dentro de lo que es el mundo material, no somos inmortales. No somos el señor Serapis Bey o Tot o Hermes Trismegisto, como lo dice la metafísica, el tres veces nacido. No somos el ser inmortal como él. ¿Sí? Somos seres comunes y corrientes, somos seres mortales y estamos aquí dentro de este ciclo de reencarnaciones. Como lo dice el budismo tibetano, estamos aquí atrapados en el famoso samsara o rueda de la vida, en donde todos habremos de pasar por los ciclos que tengamos que pasar para que aprendamos todo lo que tenemos que pasar. Pero la pregunta que hice hace un momento tiene muchísimo que ver precisamente con el hecho de que pues este cuerpo que estamos ocupando pues es un cuerpo que tiene caducidad. No hay más, o sea, tenemos que terminar este ciclo, esta reencarnación algún día. ¿Cuándo es? No lo sabemos. ¿A qué hora y de qué? No lo sabemos, ¿sí? Pero de que va a llegar, va a llegar. Y ahí sí no aplica el dicho de que cuando te toca ni aunque te quites y cuando no te toca ni aunque te pongas. No, cuando te toca, te toca. Ahí sí, no hay más. Tenemos que hacernos a esa idea y tenemos que empezar a tomar en cuenta el hecho de que algún día llegará. Pero esto no nos tiene que, que llenar a nosotros de angustia, ni desesperación, ni de quebranto, ni mucho menos. Para nada. Es como el nacer. Cuando un bebé está dentro del vientre de la madre, él no lo sabe, pero algún día tendrá que salir de ahí. Y ese día se llega y entonces ese bebé nace y empieza a florecer lo que se conoce como la vida. Así es. Ese mismo impasse es en el que nos encontramos nosotros ya aquí, ahora que pues ya crecimos, ya vivimos, ya aprendimos y todavía tenemos muchas cosas que aprender antes de retirarnos.
¿Qué cosas son las que tenemos que aprender? Bueno, pues eso ya lo platicaremos en otra ocasión. Pero hoy lo que debemos de empezar a entender es que efectivamente, después de ese gran momento, sí existe algo que está más allá de cuando nosotros desocupemos este cuerpo material. En serio, y de verdad que es increíble porque pues hay muchas cosas. Vamos a enfocar la cámara hacia la pantalla para empezar a ver las diapositivas que hay. Muchas ocasiones, bueno, no sé a ustedes, a mí en lo particular sí me ha llegado a tocar el hecho de que las personas, como lo dijimos en la clase pasada, acerca de la muerte y los moribundos, hay muchas personas que cuando están en un hospital o aún estando en su casa, cuando ya se acerca el momento final, empiezan a comentar que han recibido visitas de cierto tipo de personas que para nosotros la verdad se nos hace así como que una especie de esquizofrenia, en la cual la persona que tiene ya sea un padecimiento de tipo terminal o que sufrió un accidente y está en estado de moribundo, etcétera, empieza a decir que ha recibido la visita de familiares que ya trascendieron. O sea, que para nosotros en cierta forma pues ya no hay más. O sea, ya cómo puede ser posible que esas personas estén regresando para platicar con él y decirle, mira, pues ya nos vamos, ya nos toca, hemos estado aquí cuidando tu paso, ya tenemos que irnos. Y entonces esa persona que está ahí moribundo, pues empieza a hablar con nosotros y nos empieza a decir, oye, fíjate que vino fulanito, vino sutanito, y pues me dijo que pues ya es hora de que yo me retire, ya me tengo que ir. Y entonces empezamos nosotros a decirle lo contrario. No, mira, no pienses eso, mira, vas a salir adelante, vas a conseguir vencer esta situación, mira, no, mira, esos son juegos que nos mete la mente juega mucho con nosotros y nos hace ver cosas que no son ciertas, que ves muchas ocasiones, mira, no, tú te vas a salvar, tú vas a salir adelante. Y no, mira, yo ya me voy, ya es hora de que yo me retire, ya están aquí, de hecho están aquí parados, pues ya quiero despedirme de todos, etcétera. Y esto en una ocasión, por ejemplo, lo vi en un hospital. Estaba mi madre internada por X situación, de las cuales se dieron muchas con ella. Y había una cama en la cual estaba una señora con toda la conciencia del mundo. Estaba aparentemente bien, y entonces le dice a su familiar, ¿sabes qué? Pide permiso de que empiecen a pasar para despedirme de todos porque yo ya me voy. Ya, mamá, ¿cómo crees? Tú estás bien, no estés pensando ese tipo de cosas. Mira, estás aquí, estás tan normal. No, es que ya me voy, déjame despedirme de todos porque pues ya es la hora. Y entonces, por complacencia más que nada, más que otra cosa, sí, efectivamente, la familiar de esta enfermita pidió permiso para que pues empezaran a pasar. Todos los familiares estaban afuera. Eran 2 horas de visita. 2 horas de visita. Y si no me equivoco, si no hice mal la cuenta, sí alcanzaron a pasar más o menos como 25 personas a despedirse de ella. Como 25 personas. Entonces, pues había bastante gente allá afuera. Era una persona bastante querida. Estaban los hijos, estaban las nueras, estaban las hijas, estaban los yernos, estaban los nietos, etcétera. Y todos alcanzaron a pasar. Y cuando ya sale la última, pues ya las enfermeras agarran y le dicen, señora, ya pasaron todos, ya descanse, ya, mire, le vamos a acomodar la cama para que se recueste, ya. No, dice, no me acuesten porque si no ya no salgo.
Señora, no, mire, no piense ese tipo de cosas. Mire, recárguese, le vamos a bajar la cama para que se acueste. No, no me acuesten. Entonces la forzaron a acostarse y en ese la forzaron a acostarse apareció la cuidadora. Y entonces agarra y les dice, ¿qué están haciendo? Dice una de las enfermeras, la estamos acomodando para que ya se acueste y ya descanse. La señora empezó a gritar, me siento muy mal, enderécenme, no me acuesten, no señora, mire, ya quédese acostada, no, enderécenme, me estoy sintiendo muy mal, señora, no, descanse, mire, no, y en eso le vino un infarto. En ese momento le vino un infarto. Llamaron al médico en turno, llegó el médico, llegaron otras enfermeras, la empezaron a tratar de resucitar y fue imposible. La señora falleció de un infarto en ese momento. Llevaba principios de embolia, sí, pero nada en sí que no pudiese tratarse en un momento dado. Mas, sin embargo, la señora les había dado testimonial de que ya había familiares ahí que les decían que ya era la hora de retirarse. Y entonces la señora ya no salió, ya no salió. Y entonces, enfrente de la cuidadora, la señora falleció de un infarto. ¿Qué papel le quedó a la cuidadora? Salir como loca a alcanzar a los familiares y decirles que la señora acababa de trascender. ¿Cómo lo supo la señora? ¿Cómo supo que tenía que despedirse de todos los familiares en ese momento? ¿Será cierto? ¿Será cierto? Nadie, como dicen por ahí, nadie ha regresado del otro lado. Ahorita vamos a ver, entre comillas, para decir qué es lo que existe del otro lado y si es verdad que estamos vivos ya una vez que desocupamos este vehículo que traemos que se llama cuerpo físico, ¿sí? Y entonces resulta que aun cuando los médicos vean esta imagen, aun cuando los médicos hacen hasta lo imposible por solventar el problema que se ocasionó, ¿sí? Ya no es posible, ¿sí? Observemos aquí cómo en este cuerpo físico los médicos están trabajando, tratando de reanimarla, pero ella ya está saliendo. Y esto no es un desdoblamiento, esto ya es un desprendimiento del cuerpo físico que ya trascendió. Entonces, esta personita, pues ya se va y los médicos no pueden hacer absolutamente nada. Observen esto. Este es un caso de un desprendimiento ya estando precisamente en cama. Y no recuerdo si fue con ustedes en un momento dado que les comenté acerca de lo que sucedió con mi hermano, y perdón que me ponga en primera plana, ¿sí? Perdón que me ponga en primera plana, pero miren, cuando estaba yo pequeño y durante casi toda mi vida de joven, de niño, de adolescente, siempre escuché a mi hermano decir, a mi hermano mayor que me llevaba 21 años, siempre escuché decir de su boca, cuando yo me muera voy a fallecer dormido y en mi cama. Todo el mundo le decía, ya deja de estar diciendo este tipo de cosas, ya parece que va a ser como a ti se te antoja. Dios no concede caprichos ni endereza jorobados. Pero resulta que así fue. A la edad de 72 años, mi hermano trascendió. ¿Y saben cómo? Dormido y en su cama. Él vivía solo. Y entonces, cuando él trascendió, los vecinos empezaron a notar que no salía y no salía de su departamento. Entonces llamaron a la policía. La policía dijo, no podemos abrir el departamento hasta que venga el Ministerio Público. Me hablaron a mí, llegué, esperamos al Ministerio Público y efectivamente, cuando el Ministerio Público abrió el departamento, entramos y sí, efectivamente lo encontramos
que se había quedado dormido y en su cama, y con una gran sonrisa, como diciendo, lo conseguí. Mi hermano trascendió de un infarto. Y a pesar de haber sido alcohólico casi toda su vida, porque él empezó a fumar y a beber desde los 6 años, porque pues, desgraciadamente el ambiente en el cual a él le tocó vivir su niñez, su adolescencia, etcétera, pues era eso, el alcoholismo, fumar. Mi hermano nunca se metió drogas, la verdad, nunca consumió drogas para nada, nunca se casó, nunca tuvo hijos, bueno, al menos eso nosotros supimos, los hermanos, que no había tenido hijos, ¿sí? Y por eso es por lo que vivía solo en un departamentito. Entonces, cuando entramos y lo encuentro así, le digo, lo conseguiste, carnal, lo conseguiste, lo hiciste realidad, lo decretaste y lo conseguiste, dormido y en tu cama, y te fuiste hasta con una sonrisa. Se fue muy en paz, ¿por qué? Porque el día que él dijo, ya no tomo y ya no fumo, dejó de tomar y dejó de beber sin necesidad de ir a Alcohólicos Anónimos, ni a médicos, ni a nada. Mi hermano dejó de tomar, dejó de beber, dejó de fumar, y no es que haya trascendido por eso, porque ya tenía cerca de 5 años de que no lo hacía. Simple y sencillamente su cuerpo tenía una fecha de caducidad. Y no tenía enfermedades crónico-degenerativas porque no fue diabético, no fue hipertenso, no tenía problemas de hígado a pesar de haber vivido dentro de lo que era el alcoholismo durante casi toda su vida. No tenía problemas pulmonares a pesar de haber fumado casi toda su vida, ¿sí? Y efectivamente, cuando lo revisan, pues dicen, simple y sencillamente fue un infarto. Ni modo, tan tan, se acabó. Eso fue un miércoles por la tarde, más bien por la noche. Y entonces a mi hermano, pues ya no se le hizo velorio porque ya estaba en bastante avance de descomposición. Se le mandó directamente a cremación, no había otra cosa que hacer. Sí se le informó a todos los familiares y pues se les avisó que no iba a haber velorio. Eso fue un miércoles en la noche, jueves me lo entregaron ya en su urna, así como suelen entregar ahora a los familiares los cuerpos de las personas que fallecen por COVID o que así lo estaban haciendo. Bueno, pues así con nuestro hermano, también igual me lo entregaron en una urna y pues todo pasó. Pasó el jueves, terminó de pasar el jueves. El viernes yo pues tenía que seguir trabajando. Viernes me fui a atender a una paciente allá al sur de la ciudad. Y yo no sabía que la hija de esta paciente era una paciente ya de edad avanzada, ya tenía 80 años la señora también. Cuando le estaba haciendo su terapia, yo no sabía que su hija era vidente. Y entonces su hija me dijo, oye Genaro, ¿qué crees? Le digo, ¿qué? Fíjate que hay una persona aquí, bastante lépera por cierto, que dice que es tu hermano. Digo, perdón, yo no había mencionado nada acerca de que mi hermano acababa de trascender. Entonces me dice esta señora Lulu, dice que necesita hablar contigo. Ah, a ver, bueno, a ver, carnal, ¿qué onda? Dice que dejes de estarte, perdón por las palabras que voy a expresar, pero así lo dijo, fue algo en cierta forma, pues chusco, penoso con esta Lulú que era la vidente. Y entonces me dice tu hermano que te apures, que dejes de estarte haciendo pendejo y que te apures porque quieren abrir el departamento y que te van a dar baje. Le digo, ¿baje con qué, carnal? O sea, con los documentos. Ahí hay documentos muy importantes que solamente tú puedes tener. Así es que apúrate y vete al departamento. Entonces agarro y le digo, ¿cuáles documentos, carnal? No encontramos nada. Estuvimos buscando todos los documentos para entregárselos al Ministerio Público y no había nada. Ah, no te digo, eres pendejo para buscar. Siempre toda la vida has sido re güey, cuate.
los documentos están dentro de una cajita larga de madera. Yo dije, cajita larga de madera, pues bueno, ok, cajita larga de madera. Bueno, está bien, carnal, ahorita que ya te apures, que ya termina la terapia, ya lárgate, que te van a dar baje, están tratando de abrir el departamento, quieren forzar la chapa. Yo dije, bueno, ok, va. Todavía incrédulo, pero bueno, ok. Entonces me dijo Lulú, ya se fue tu hermano, apúrate. Dice, ya si quieres deja a mi mamá ahorita así, dice, urge que te vayas, Genaro. Entonces yo dije, Lulú, no, pues déjame terminar no, ya deja a mi mamá. Dice, ya vete. Eran las 11 de la mañana. Desde el sur de la ciudad, allá por Periférico, hasta el norte, la entrada a Tlanepantla, allá en Tenayuca, era donde estaba el departamento. Entonces, para llegar al departamento tenía yo que atravesar la ciudad y eran fácilmente 2 horas. O sea, salí de la casa de Lulú a las 11 de la mañana. Fácilmente tenía yo que haber llegado a la 1 de la tarde. Pues bien, todo se confabuló en que el transporte corriera, casi volara, incluyendo el metro, incluyendo microbuses, incluyendo lo que fuera. Y entonces llego al departamento a las 12 del día, 1 hora de trayecto, 1 hora, ajá, no 2, 1 hora de trayecto, a mediodía en un viernes, o sea, ya entrando así pues, o sea, atravesar la ciudad completa en 1 hora, pues no era tan así como tan fácil. Bueno, pues llegué al departamento de mi hermano, abrí la puerta de entrada al edificio, me encontré a unas vecinas ahí y me dijeron, ¿es usted hermano del señor Rocha, verdad? Le digo, sí. Entonces una de ellas agarró y me dijo, sí, dice, usted es el hermano, dice, yo lo conozco a usted. Ah, sí, le digo, sí, ¿qué pasa? Acabamos de correr a su sobrino, dice, porque estaba tratando de forzar la chapa. Les digo, mi sobrino estaba tratando de forzar la chapa. Les digo, ¿por qué? Que porque necesitaba entrar a buscar unos documentos que él necesita, que porque necesita hacer unos trámites, porque sus hijos son los beneficiarios de no sé qué cosa. Yo dije, no, ellos beneficiarios de qué, de nada. Entonces les pedí de favor que ya no dejaran entrar a nadie, absolutamente a nadie. Entré al departamento, sí, efectivamente, habían tratado de forzar la chapa en ese momento, como lo dijo mi hermano. Y yo dije, bueno, ok, y ya vimos el capítulo, las casualidades, las coincidencias no existen, existen las sincronicidades, existen las causalidades. Ajá, las coincidencias no existen. Ajá. Entonces entro al departamento y yo dije, bueno, ahora pues a lo que vine, cajita larga de madera. ¿Dónde hay una cajita larga de madera? Y empecé a buscar, pero pues no encontraba yo ninguna cajita larga de madera. Hasta que me quedé parado exactamente en medio de la recámara y empecé a ver para todos lados. Junto a la ventana de la habitación había algo que yo no había tomado en cuenta. Algo que yo no había tomado en cuenta. Mi madre había tenido una máquina de coser de esas de muebles antiguos que tenían cajoncitos. Y dije, cajita larga de madera. A ver, y abrí los cajones y efectivamente ahí estaban los documentos. Cajita larga de madera, así eran los cajoncitos del mueble de la máquina de coser. Cajitas largas de madera, ahí estaban todos los documentos y pues los rescaté y pues bueno, no que a mí me hayan beneficiado en nada, para nada, pero al menos no fueron a parar a manos extrañas, a manos de quien no debía de tener esto, ¿sí? Entonces ahí me quedé con algo, con una experiencia que jamás me imaginé llegar a tener. El testimonial de mi propio hermano.
regresó para advertirme a través de otra persona. Esa persona ni siquiera sabía que mi hermano había trascendido. Pasó una semana, acudí nuevamente a darle terapia a doña Lupita y su hija. Ya cuando estaba dándole la terapia a esta señora, me dice: ay, no puede ser, Genaro, otra vez está aquí tu hermano. Le digo: "Ah, perdón", le digo, bueno, pues le digo, ¿yo qué puedo hacer, no? Y entonces habló conmigo, ya no tan léperamente, pero bueno. Entonces me dice: carnal, ya encontré a mi mamá. Qué bueno que encontraste los documentos. Tiene uno que estarte especificando todo, como siempre, para que encuentres las cosas. Yo no sé por qué eres tan güey para buscar. Entonces yo dije, bueno, ok, genio y figura, hasta la sepultura, ¿sí? Y pues pasó. Entonces agarra y me dice: te repito, ya encontré a mi mamá. Está ella muy contenta con las tareas que le asignaron acá del otro lado. Ujú. Y a mí también ya me asignaron tareas, ya tengo muchas cosas que hacer y te aviso de una vez, ya no nos vamos a encarnar, ya terminamos todo nuestro ciclo. Entonces yo me quedé así como que, espérame, o sea, llevaron una vida de, bueno, ¿para qué les cuento? Una vida que para muchos hubiera sido indeseable. ¿Cómo es posible que se hayan iluminado? O sea, ¿cuál fue el esfuerzo? ¿Cuál fue la tarea que hicieron? Bueno, pues lo que pasa es que ellos en esta vida lo que estaban haciendo era limar asperezas entre los dos y solventar todas las broncas que habían tenido. Todas, absolutamente todas. ¿Sí? Eso era lo que les quedaba a ellos de tarea. Ya habían aprendido de todo. En serio, mi hermano con 4º año de primaria sabía tanto como un ingeniero en cuestiones de construcción. Se las sabía de todas. Y hasta matemáticas les enseñaba a los ingenieros, de verdad. ¿Sí? ¿De dónde sacó todo ese conocimiento? Él tenía acceso, sin darse cuenta, o sea, en su inconsciente, tenía acceso a todos sus conocimientos de ese tipo de cosas. Entonces, por eso es por lo que se atrevía a decirles penitentes a los ingenieros cuando trabajaba en una obra. Y les decía: esto no se hace así, ingeniero, esto se hace así, así, así. O sea, era un conocimiento que él ya traía. Entonces, así como eso, obviamente entonces él debió haber tenido acceso inconscientemente a todos los conocimientos de la adquisición de lo que era una iluminación. Mi madre también, aunque ella era aparentemente analfabeta, aunque ella no tenía estudios, ella tenía una gran sabiduría como mujer, como madre, ¿sí? Tenía una gran sabiduría, tenía una gran paciencia para todos los problemas, cosa que probablemente fue algo que yo no pude aprender con ella, ¿verdad? Pero bueno, entonces, pues todo esto que ellos vivieron los ayudó a iluminarse, ya no tener la necesidad de volverse a encarnar. O sea, terminaron su ciclo de reencarnaciones y se zafaron del samsara, ¿sí? O sea, de la reencarnación. Ya se quedaron allá y ya tienen sus tareas asignadas. Hoy en día, después de varios años, nosotros aquí no podemos decir que el tiempo es igual del otro lado. En el otro lado el tiempo no es lineal. No es lineal, ¿sí? Para nada, no es lineal, ¿sí? Lo que allá pasa, no sé, a lo mejor media hora, aquí pasa 2 horas, o un día, 3 días, no lo sé, ¿sí? O inclusive muchas ocasiones en lo que allá pasan 15 días, como es en el caso del libro de Francesco, ¿sí? Cuando Francesco decide volver a encarnar, ¿sí? Volver a nacer, le avisan los guías espirituales: muchacho, ya es hora de que te prepares, ya vas a volver a encarnar. Entonces él, dentro de sus preocupaciones que tenía todavía por la familia que había tenido en la encarnación anterior, agarra y les dice: me permiten bajar nuevamente con mi familia
para ver si solventaron el problema pues desgraciadamente yo dejé acerca de la casa. ¿Sabes qué, Francesco? Espérate tantito. A ver, no tiene, no hay manera de que tú bajes en este momento porque allá abajo ya pasaron 50 años. Y entonces Francesco les dice, ¿perdón? No, no puede ser. O sea, tengo 2 semanas de haber llegado aquí. No, Francesco, el tiempo aquí no transcurre igual que allá. Ya pasaron 50 años. Tu hija, que estaba empezando a estudiar el profesional, ya es abuela. La que fue tu mujer en este momento, que tenía 30 años, en este momento ya tiene 80, acaba de trascender, de hecho viene entrando. Pues déjenme ir a recibirla. No, Francesco, porque ella ya no sabe quién eres. Ella rehizo su vida, encontró otra persona, vivió con otra persona, ya no tuvo hijos, pero vivió ya con otra persona y de ti, mira, ya, ahí muere. Tu relación con ella ya terminó, tú tienes ya que dedicarte a otras cosas. Ya no vas a encarnar con las mismas personas, ya vas a tener otros familiares, otro grupo, ya no vas a estar igual. Entonces Francesco se quedó así como que, pero, o sea, no entiendo, o sea, ¿cómo puede ser posible que si yo tengo aquí 2 semanas, allá abajo hayan pasado 50 días? Pues sí, efectivamente. Entonces, cuando Francesco se reencarna o vuelve a nacer, pues efectivamente ya no fueron las mismas personas con las que se encarnó. Ya no, ya fueron totalmente distintas, ya fueron otras experiencias con otras personas nuevas en su evolución, ¿sí? Y teniendo experiencias propias nuevas también igual en lo que él tenía que continuar aprendiendo. Este libro de Francesco y Francesco decide volver a vivir, son 2 libros, son 3 libros en total, muy interesantes. La escritora no sabe nada acerca de reencarnación, se lo han preguntado una y otra vez se lo han preguntado, no sabe nada acerca de reencarnación. De hecho, ni siquiera es escritora, dice que ella empezaba a escribir que hacía de cuenta que le estaban dictando. Hacía de cuenta que le estaban dictando. Y así como ella, hay muchísima gente que ha escrito libros acerca de esto y pues no son ni psicólogos, ni médicos, ni escritores siquiera, ¿sí? Como el caso de Donald Welch. Donald Welch, que escribió Conversaciones con Dios. Él empezó a escribir que parecía que le estaban dictando y efectivamente él, él dio testimonial de que él escribía y escribía y escribía todo lo que le llegaba a la mente como si alguien le estuviera dictando y escribía y escribía y escribía y escribía. Y escribió cosas fabulosas que están ahí dentro de su libro, Conversaciones con Dios. Y así como él, también igual ha habido casos en los cuales hay personas, ahí ya entramos a la otra fase, al otro tipo de testimonial. Hay personas que llegan a tener accidentes y entran en estado de coma o inclusive llegan a ser dados como muertos, fallecimiento, muerte cerebral, ¿sí? Y que les dicen a los familiares, su familiar acaba de fallecer, ya no hay nada que hacer, el señor ya falleció. Y a los 20, 30, 40 minutos después de haber sido declarado muerto, reaccionan. Reaccionan. Uh-huh. Es increíble, ¿verdad? Y los testimoniales que dan una vez que despiertan. Estuve aquí, estuve allá, estuve acullá. Y cuando preguntan cuánto tiempo estuve así y que se les dice media hora, vuelve a aparecer el conflicto del tiempo. Y entonces ellos juran y perjuran que en donde estuvieron muchísimo más que media hora. No 1 hora, no 2 horas. Ha habido testimoniales en los cuales dicen, juran y perjuran que estuvieron hasta 2 meses. 2 meses estudiando, capacitándose para misiones que les encomendaron. Entonces, no hay ninguna preocupación de parte de los que coordinan o controlan el otro lado, ¿sí? La quinta dimensión,
en cuanto a lo que es el tiempo. No hay ninguna preocupación. ¿Por qué? Porque ellos manejan el tiempo como se les da la necesidad, no como se les da la gana, sino como se les da la necesidad. ¿Sí? Y vuelven a ubicar a la gente en el lugar y la hora precisos en donde se les necesita. O sea, el tiempo es relativo, como dijo Albert Einstein. Ahí es donde se basa la teoría de la relatividad, lo que ocuparon para la cuestión de la física cuántica, ¿sí? El tiempo es relativo. No existe el tiempo es una invención de nosotros, ¿sí? Es una invención de nosotros. ¿Por qué? Porque por una cuestión de salud mental siempre hemos tenido la necesidad de saber cuántos días han pasado desde que nací y cuántos días han pasado desde que sucedió tal o cual cosa. Por eso llevamos registro de los años. Llevamos registro de los años. Pero no somos más que almas teniendo experiencias terrenales en un cuerpo material. El tiempo no existe, ¿sí? Y nos encarnamos una y otra y otra y otra vez hasta que aprendemos todo lo que tenemos que aprender. De verdad que esto es increíble, esto es fantástico. En serio, nuestras almas perduran, nuestra conciencia perdura, la energía que nos potencia perdura. El otro lado entonces es el lugar al que nuestras almas van cuando nuestros cuerpos se agotan. Eso despierta muchas preguntas. ¿Es el otro lado un lugar? ¿Es una esfera? ¿Es un reino? ¿Es material o es espiritual? ¿Es una estación en el camino o se trata del destino final? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? ¿Está repleto de nubes de oro y puertas de perlas, como dicen, que es donde está San Pedro? ¿Hay ángeles? ¿Dios está ahí? ¿El otro lado es el cielo? O sea, la verdad es que muchas ocasiones nosotros no encontramos respuesta a nada de eso, porque la verdad es que dentro de nuestro ambiente de raciocinio, no cabe dentro de nuestra conciencia el saber cómo interpretar toda esta situación. Sin embargo, la realidad de lo que sucede cuando nuestros seres amados fallecen es infinitamente más reconfortante de lo que la mayoría de la gente percibe. Porque las almas que partieron están mucho más cerca de lo que pensamos. ¿A qué me refiero? Que muchos de los que llegan a fallecer se quedan aquí junto a nosotros todavía durante algún tiempo. Y he aquí las primeras dos verdades que tenemos que aprender. Nuestras almas perduran y regresan a un lugar al que llamamos el otro lado. Y el otro lado está muy cerca, en realidad, porque no hay más que dar un paso. ¿Qué tan cerca? Intenta esto. Toma una hoja de papel común y corriente. Ponla enfrente de ti, levántala y ponla enfrente de ti, como si tú estuvieras leyendo. Ahora fíjate cómo la hoja se vuelve una frontera que divide con claridad el espacio que ocupa. Puede ser tenue y delgada, unas cuantas pequeñas fibras juntas, pero aún así, sin duda, es una frontera. De hecho, como frontera, divide una gran cantidad de moléculas, átomos y partículas subatómicas. Cuando la levantas frente a ti, tú y miles de millones de cosas están de un lado y miles de millones de cosas están del otro lado. Y sin embargo, desde tu lado del papel puedes ver y pasar y escuchar al otro lado muy fácilmente. De hecho, algunos de tus dedos ya están ahí, están detrás de la hoja, la estás tú sosteniendo frente a ti, entonces tus dedos están detrás de la hoja. Los lados podrán estar separados, pero hablando de manera práctica son uno y lo mismo. El otro lado del papel está justo ahí. Cuando a lo largo de este curso te encuentres con el término el otro lado, ten en mente esa hoja de papel y pregúntate,
Y si la frontera entre nuestra vida terrenal y la vida después del trascender es tan delgada y permeable como una simple hoja de papel, y si el otro lado está justo ahí, ¿qué? Entonces, la vida física es como una obra de teatro, donde todo el rato hay cambios de guión imprevistos. Y en el escenario reina el caos. ¿O acaso no lo han sentido así en toda esta temporada? Cuando los actores desaparecen tras el telón, se acaba el lío. Los actores se quitan la máscara, recuperan su vida e identidad permanentes, dejan de ser personajes que encarnan de manera temporal. El cuerpo actual es el personaje de la obra. O sea, el cuerpo que tienen ustedes es el personaje de la obra, es lo que ustedes están interpretando. Y cada vez que uno de los actores desaparece, ustedes simple y sencillamente cambian de capítulo porque ustedes tienen que seguir en la obra. El cuerpo actual es el personaje de la obra, el alma, el actor imperecedero. En el escenario los personajes pueden sufrir desgracias atroces, incluso el trascender. Sin embargo, los actores jamás padecen daño alguno. O sea, ¿quiénes son los actores? Nuestros espíritus. Podemos estar en escenarios nada deseables, pero en realidad el espíritu del que está aquí tendido y los espíritus de quienes están trabajando no sufren ningún daño. Esto es una obra de teatro, es una situación en la que nos vemos metidos que después nos estamos riendo de lo que estuvimos viviendo. En ese momento del despertar, cuando descubrimos nuestra naturaleza intrínseca como seres eternos, desaparecen las dudas. Como si un viejo alquimista nos hubiera echado encima sus polvos mágicos, que dijera abracadabra, el miedo se transmuta para siempre en paz interior. La desesperación se convierte en esperanza, la tristeza se convierte en alegría, el odio se convierte en amor, y en el plano del alma todo puede pasar. La reencarnación, el concepto de que todos hemos vivido otras vidas, es la puerta de entrada a un nivel superior de conocimiento. No obstante, créanme, de verdad es en serio, no obstante, hay muchas puertas en las que podemos entrar. O sea, ese es el miedo que tienen los tibetanos, y por eso es por lo que ellos hacen oración durante 9 días para guiar al alma, al espíritu, a que no se meta en una puerta que no debe. Ciertas personas han accedido a esas esferas superiores mediante experiencias cercanas a la muerte, o sea, lo que les vengo diciendo, lo que se conoce como el casi muerte, a través de encuentros místicos o gracias a la meditación. Otras han experimentado una percepción súbita. Todas las puertas llevan al mismo sitio, un reconocimiento trascendente de que nuestra verdadera naturaleza no es física, sino que es espiritual. Suele haber una conciencia simultánea de que todos estamos interconectados y de que de algún modo somos manifestaciones de energía. Así de simple y sencillo. Así de simple y sencillo. Se crea y se fortalece gradualmente un vínculo con un proceso cósmico increíblemente sabio y afectuoso, una historia tras otra. Los conceptos de reencarnación y regresión a vidas pasadas ponen de manifiesto la realidad y la esencia de nuestro yo y de nuestra finalidad superiores. Todos podemos valernos de las técnicas y las enseñanzas observadas para mejorar nuestra vida, según nuestro camino espiritual. Experimentar más amor y felicidad ahora mismo, y comprender por qué no hay por qué tener miedo, pues somos inmortales, somos solo almas. El problema que tenemos aquí, por ejemplo,
los médicos están tratando de regresar a esa persona, de regresarla, de revivirla, de reanimarla, de reactivar ese cuerpo con el que están luchando para poder sacarlo de esa situación, pero en muchas ocasiones no se logra. Y entonces, el familiar, como dijimos la semana pasada, ¿sí?, es el que se queda con el problema de la aceptación a lo que ya acaba de suceder, de que ya se trascendió y de que ya no hay marcha atrás. Entonces, ¿qué hay del otro lado? Algunos sí han regresado, como se los dije. En Estados Unidos hay una asociación que por cierto es muy atacada, pero muy defendida a la vez. Hay una asociación que se llama Sobrevivientes del Fenómeno de Casi Muerte. Los sobrevivientes del fenómeno de casi muerte dan conferencias alrededor de Estados Unidos, en muchas partes de Estados Unidos, en donde hablan acerca de precisamente de sus experiencias, de que han fallecido y han regresado antes de que desechen el cuerpo, ¿sí? Porque hay muchas ocasiones de que cuando ya regresan, pues resulta que ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya lo desecharon. El cuerpo ya lo desecharon. Entonces, pues, ¿qué hacer si ya no está el cuerpo? ¿Sí? Ya no está el cuerpo. ¿A dónde me meto? Ahí aparece otro fenómeno. Otro fenómeno que se llama transmigración. Y entonces los guías espirituales, que todo lo tienen calculado, efectivamente lo hacen entrar en otro cuerpo que se acaba de desocupar y despiertan, pero con su personalidad, no con la del que se acaba de ir. Y se produce un merequetengue. Esto de la transmigración es una situación a gritos, pero que se toma como una esquizofrenia. Vamos, si el simple hecho de regresar al mismo cuerpo, muchas ocasiones los médicos que están atendiendo a esa persona que revivió, que regresó de la muerte y dice, oye, ¿sabes qué? Es que sí estuve del otro lado y que empiezan a comentar, empiezan a decir qué es lo que vivieron. Bueno, pues resulta que los médicos son los primeros que empiezan a tratar de evitar que eso se dé a conocer. ¿Por qué? Porque lo toman como si fuera una esquizofrenia ocasionada precisamente por la falta de oxigenación en el cerebro y dicen, no, 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 espérate tantito, no. Esto no lo vayan a tomar en serio, eso siempre sucede en este tipo de personas, es un caso típico de esquizofrenia ocasionado precisamente por la falta de oxigenación en el cerebro, muchas cosas se imaginaron, se las grabaron como si hubieran sido reales, etcétera. Pero entonces todos son esquizofrénicos. Hay miles de personas dentro de esta asociación. Muchos de ellos, les repito, se dedican a dar conferencias alrededor de Estados Unidos. Algunos van a algunos otros países y los financian de tal manera que puedan ir y hacer los comentarios acerca de sus experiencias. Muchos de ellos escriben libros que no son de muy alto tiraje allá mismo en Estados Unidos, no los traen aquí a México porque pues no. Entonces aquí por ejemplo de quien traen libros, ya saben, lo clásico es Brian Weiss con sus regresiones a vidas pasadas, con sus terapias de regresión a vidas pasadas. Este, Algunos otros médicos como el doctor Newton que se dedica a hacer las regresiones no a vidas pasadas sino al estado precisamente que hay entre una vida y otra. ¿Qué es lo que hacemos? ¿A qué nos dedicamos ahí? ¿Sí? Y entonces, tanto los pacientes del doctor Brian Weiss como los pacientes del doctor Newton han testimoniado, unos
¿Cómo puede ser posible que saltemos en memoria hacia eventos que vivimos en vidas pasadas y los podamos narrar? En el caso del Dr. Brian Weiss, lo que busca es que mediante el recordatorio de los eventos trágicos se localice precisamente en donde se generó una enfermedad de tipo físico, pero que no se puede curar. Hay muchos médicos en Estados Unidos que a los enfermos, a los pacientes que llegan a tener con enfermedades que no pueden diagnosticar porque no está en el cuerpo, o sea, tienen un cierto tipo de enfermedad, pero por más estudios que le hacen, no encuentran en dónde está el origen de esa enfermedad. Los mandan precisamente con Brian Weiss. Los médicos comunes y corrientes piensan, y así lo dicen, es que esto es una cuestión emocional. Está somatizando los síntomas de una enfermedad X, pero en realidad el cuerpo no tiene nada y el cuerpo se está consumiendo, ¿sí? Entonces, cuando acuden con el doctor Brian Weiss, lo somete a los tratamientos de terapias de hipnosis para hacer las regresiones a vidas pasadas y por lo regular encuentran el evento en donde se originó esa enfermedad, ¿sí? Y les voy a comentar. En el caso de las terapias que un servidor da aquí mismo en Terapias Alternativas Índigo, he tenido varias ocasiones. Yo no practico en sí directamente lo que es la regresión a vidas pasadas, no. Pero llega a darse sin someter a hipnosis a los pacientes. Al momento de estar haciendo ya sea el inicio de la terapia que se llama reflexología o el final de la terapia que se llama transferencia de energía cuántica, que es curación con imposición de manos, el paciente suele llegar a tener la visualización de un evento en el cual a él precisamente se le originó la enfermedad. Y ese evento, les voy a poner un ejemplo. Hace ya muchos años, hace más o menos unos 13 años, una doctora que era mi compañera de trabajo en la clínica de Chayamichán de la calle de Oro, ahí en la colonia Roma, fue y me tocó el consultorio. Ella se encargaba de medicina general a través de naturismo, ¿sí? Pero me tocó abrir la puerta, estaba yo sin paciente en ese momento, y le digo, doctora Marta, ¿cómo está? Bien, doctor. Oiga, le quiero hacer una pregunta. Dígame usted, ¿cree usted que usted pueda tratar un caso de un tumor que tiene una persona que tengo aquí en el consultorio, que lo tiene en el rostro? Le digo, pues es cuestión de verlo, ¿no? Pues hay que ver a ver qué onda. Y sí, efectivamente me llevó a la paciente. La paciente tenía en el lado derecho del rostro una protuberancia de este tamaño, así. Era un tumor que le abarcaba todo esto. Todo esto era así, una bola gigantesca. La doctora nombró ese padecimiento como un angioma, o sea, como un crecimiento anómalo de parte de una angina. Era un angioma. Ajá. Entonces ella decía que el tumor en sí era una glándula excesivamente crecida. No era canceroso porque ya había hecho los estudios, no era canceroso, simple y sencillamente era un tumor benigno, ¿sí? Pero que no había manera de operarlo porque ya lo habían intentado y eso era lo que había disparado el crecimiento anómalo. El problema que tenía la señora era que originalmente ella tenía un tumor aquí, o bueno, una bola desde nacimiento, así, en esta forma. Lo alcanzan a ver, ¿verdad? Así de este tamaño. Pero en su desesperación de toda la vida, de que sus familiares, sus amistades le decían, ¿para qué traes un dulce ahí? A ella se le ocurrió ir con unos médicos cirujano dentistas y les preguntó que si a ella le podían quitar eso.
Le hicieron radiografías, le hicieron tomografías, le hicieron estudios, etcétera. Y le dijeron, sí, sí se puede, porque en sí está ahí nada más la bola, sí se puede extirpar. Bueno, entonces ella confió en ellos. Y sí, efectivamente, por dentro hicieron la incisión y extirparon el susodicho tumor. Pero aunque suturaron bien y todo, a ella se le infectó. Entonces, cuando acudió a la clínica donde la habían operado, resulta que los médicos ya no estaban. Ella nunca supo que estos médicos eran practicantes. Sí, pues es lo malo de ir a cierto tipo de clínicas. Le tocan a unos practicantes y de buenas a primeras ya no hay quien se haga responsable de lo que le hacen a uno. Entonces, en la clínica le dijeron, pues señora, ¿sabe qué? Que esos médicos ya no están. Nosotros lo que podemos hacer es darle antibiótico para que se le quite la infección. Pero entonces, sí, se le quitó la infección, pero esa cosa empezó a crecer. Empezó a crecer desaforadamente hasta que le hizo el tumor, aunque era benigno, así de este tamaño. Entonces, cuando la doctora Marta acude conmigo, me presenta a la paciente y yo le digo, pues no hay peor lucha que la que no se hace, vamos a tratar de intentar. Entonces empezamos a hacer el tratamiento y pues la terapia integral que conlleva el hecho del uso de la reflexología, masaje metamórfico, había que hacer en cierta forma masaje facial porque pues era necesario, aunque un tanto doloroso para la paciente. Había que hacer shiatsu también igual, de neuralgia del trigémino para quitar los dolores. Y a través de la terapia de neuralgia del trigémino, de digitopuntura, fue como empezamos a penetrar en el tumor y después le hacía yo la imposición de manos. No se puede aplicar ahí en ese tipo de tumores o de afecciones ni láser, ni electroacupuntura, ni ozonoterapia, ni nada. Nada, no se puede aplicar nada porque cualquiera de esas cosas al ser una radiación lo hace crecer. Entonces lo que hice simple y sencillamente del masaje y la digitopuntura me iba directamente a lo que era la imposición de manos. Alrededor de la terapia número 5, que ya en sí ya estaba empezando a disminuir, porque pues afortunadamente la doctora Marta muy amablemente se hacía presente cada vez que yo le hacía terapia a esta señora, había corroborado que efectivamente el tamaño del angioma estaba disminuyendo. Y entonces, por ahí de la terapia 5 o 6, algo así, ella refirió que estaba teniendo una visualización, una visión, se puede decir así. Y entonces la doctora Marta inclusive fue la que le preguntó, dice, ¿nos puedes decir qué es lo que estás viendo? Dice, es que estoy en una aldea, tengo a mi hijo, lo llevo conmigo, dice, pero la gente se me está viniendo encima, me quieren atacar. Y entonces la doctora Marta le dijo, sigue narrando. Dice, estoy corriendo. En este momento se me acaba de soltar a mi hijo, necesito rescatarlo, se cayó y al regresarse le dan un machetazo. Aquí. Le parten la mandíbula y entonces de repente ella se vio fuera del cuerpo y dice, acabo de morir. No estoy ya en el cuerpo, estoy afuera del cuerpo, el cuerpo está ahí tirado, está sangrando, me dieron un machetazo, me partieron la mandíbula y me cortaron el cuello. Dice, acabo de morir. Entonces la doctora le dice, a ver, con toda la calma del mundo, respira profundamente y empieza a regresar poco a poco. Regresa al aquí y ahora. La señora regresó, empezó a llorar. Empezó a llorar porque a la vista de esa visión, al que habían matado primero era su hijo, que era un niñito como de unos 6 años, y efectivamente la señora tenía un hijo de 6 años que la acompañaba. Y le lloró profundamente ahí a su hijo, lo estaba abrazando y pues le expresó todo su cariño, todo su amor de madre, etcétera, bla, bla, bla.
semanas posteriores, cada semana, ya lo saben, se hace una terapia. Alrededor de la octava, no, alrededor de la novena sesión, el tumor había casi desaparecido y lo que se consiguió fue regresarlo a su estado natural. Y ella nos decía, bueno, dice, pues sí, ya me quitaron la bola de la cara. Dice, afortunadamente. Dice, pero pues si se dan cuenta, regresé al estado natural y original en el que me encontraba. La regresión la curó. La regresión la curó, pero no fue programada la regresión. O sea, yo no hago ese tipo de terapias, pero salió en ese momento. Y así como esa paciente, muchas pacientes más. O sea, esa fue la primera ocasión que a mí me sucedió y me dejó bastante impresionado lo que había sucedido. Pero así como ella, ha habido muchos pacientes que a lo largo de los años se me han presentado aquí que cuando estoy haciendo la reflexología o cuando estoy haciendo la imposición de manos me empiezan a referir situaciones más o menos de esa naturaleza. Y entonces les digo, continúa, continúa, continúa hasta que veas el final de esa visualización y entonces continúan, llegan a ese evento, efectivamente, de repente se ven fuera del cuerpo, el cuerpo ya trascendió, se ven ellos liberados de lo que les aquejaba y entonces su padecimiento empieza a remitir, o sea, empieza a disminuir hasta curarse y desaparece totalmente. Son personas que han venido aquí en muchas ocasiones con enfermedades que los médicos no han podido evitar, no han podido curar y pues aquí, gracias a Dios, se ha conseguido. Se ha conseguido. Y son enfermedades que van desde miomas, quistes, fibrosis. No estoy haciendo comercial, estoy diciendo lo que ha sucedido. Miomas, quistes, fibrosis, ocasionados por eventos de violación, por eventos de ataques masivos, accidentes, dolores de lumbares ocasionados por caídas, accidentes en un momento dado, no de esta vida. En fin, o sea, infinidad de cosas, de verdad infinidad de cosas. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Que efectivamente nosotros somos seres multidimensionales y a través del contacto con las dimensiones a las cuales nosotros pertenecemos, se liberan cierto tipo de energías, ocasionando que este cuerpo físico se vea liberado de los padecimientos que se tuvieron ocasionados precisamente por eventos de otra vida, de una vida pasada. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dar pie a que esa energía se libere, se desprenda del cuerpo físico y se desprenda del espíritu que está ocupando ese cuerpo. Se libera y ese cuerpo físico se cura. Ajá, se cura. Entonces, esto que hace el doctor Brian Weiss en cierta forma con respecto a la curación de enfermedades que en otros consultorios no pueden solventar porque no encuentran la manera de curar a esa persona, bueno, pues se da y no hay de otra. Entonces el cuerpo se cura. No lo llaman curaciones milagrosas, pero sí reafirma para los otros médicos que, ya ven, era una somatización emocional, por eso no podíamos curar eso, porque tenía que ir con el psicólogo, con el psiquiatra, ya ven, era un tratamiento psiquiátrico. Ay. Entonces Brian Weiss lo que hace, pues ya nada más es quedarse callado y decir, bueno, pues estos cuates de verdad no lo creen, no lo entienden, y pues ahí está el testimonial, pero bueno. Y en el caso del doctor Newton, así como él, también igual hay muchos psiquiatras que hoy en día en Estados Unidos practican precisamente la terapia de hipnosis para incrustar al paciente en el lapso que hay entre una vida y otra. Y ellos son los que en cierta forma coinciden con la narrativa de cierto tipo de conferencistas como Ramtha. Por ejemplo, Ramtha habla mucho acerca de lo que hay del otro lado, nada más que como Ramtha es una persona, es un ser que habla a través de otra mujer,
y que supuestamente es un Atlante y que él es inmortal y que pues los que él conoce pues ya son seres que ya son inmortales y que no están entre nosotros y que muchos sí hablan a través de cierto tipo de cuerpos, etcétera, no poseyéndolos, no poseyéndolos, sino simple y sencillamente hablando a través de sus bocas. Entonces, a Ramta, por ejemplo, la han atacado mucho porque se ha convertido en un ámbito muy comercialista. Cobra muy cara la asistencia a sus conferencias y además ya utiliza hasta patrocinadores. O sea, lo han comercializado mucho el hecho de las conferencias de Ramta y la verdad, o sea, eso hace que se le pierda credibilidad. Pero hay muchos otros conferencistas que no son famosos, pero que sí suelen tener seres así como Ramta y dan también testimoniales acerca de esta naturaleza. Los libros que ha escrito Ramta narran mucho acerca de cómo es el otro lado también. Narra mucho y narra mucho acerca de qué es lo que nosotros vamos a encontrar precisamente del otro lado. Entonces esto es muy importante que nosotros lo vayamos tomando en cuenta porque pues esto fortifica y da el testimonial necesario y suficiente para que nosotros entendamos que la vida después de la muerte no solamente existe, sino que el proceso continúa y seguirá continuando y nosotros nos seguiremos encarnando una y otra vez hasta que nosotros terminemos precisamente de llevar a cabo nuestras experiencias, nuestros aprendizajes, de que resolvamos todos los karmas que traemos con otras personas, todo lo que no supimos solventar, etcétera. O sea, todo ese tipo de cosas que a nosotros nos da muchísima experiencia y mucho aprendizaje para que podamos tener precisamente eh, ya nuestra iluminación. El ejemplo más claro es precisamente Buda. Las escrituras que él dejó, las experiencias que él dejó y el camino marcado que él dejó, nos dice que precisamente para que nosotros podamos conseguir ya la iluminación en un momento dado, pues es necesario que nosotros nos deshagamos de los apegos, nos deshagamos de los egos, nos deshagamos del rencor, del odio, del desamor, de los remordimientos. ¿Sí? De los remordimientos, que es muy importante que nosotros nos deshagamos de todo ese tipo de cosas. Los egos y los apegos son en cuestión en cuanto a lo que es el mundo material, o sea, nuestras posesiones, ¿sí? Que ahorita no ha sido nada difícil, ¿verdad? Porque vemos muchos que hemos perdido mucho con esto de la pandemia, económicamente hemos perdido muchísimo, ¿sí? Y nos está llegando así como que un balde de agua fría para que nos demos cuenta de que hay muchas cosas de las cuales nos hicimos muy dependientes, muy codependientes, ¿sí? Y que pues tenemos que aprender a vivir sin ese tipo de cosas, ¿sí? Sin ese tipo de posesiones, se puede decir. Ajá. Entonces, no es conveniente que nosotros continuemos con ese camino del ego, del apego, etcétera, ¿sí? Es necesario que nosotros precisamente aprendamos que tenemos que deshacernos de todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque como dice él, a final de cuentas, ¿de qué te sirve tener un palacio? ¿De qué te sirve tener el mejor carro? ¿De qué te sirve tener millones de pesos metidos en el banco? ¿De qué te sirve? Si eso no te lo vas a llevar. No te lo puedes llevar. Ok, te soluciona muchos problemas de cuestiones de estadía aquí en este mundo material. Sí, ok. Pero aprendes cuando no tienes una vida con problemas, aprendes. Cuando tienes una vida que ya no tiene nada que darte porque todo lo tienes solucionado, porque todo está cubierto, porque tienes una gran cantidad de dinero que no te deja pasar hambres, no te deja pasar necesidades, no te deja pasar carencias, ¿no? O sea, ¿qué aprendes ahí? ¿Qué problemas solucionas? ¿Sí? Eso es lo que nosotros decimos y eso es lo que nosotros creemos, que ya teniendo todo eso, ya la vida hecha, ¿sí? No. Hay personas como, por ejemplo, vamos a mencionar uno, a Carlos Slim.
Carlos Slim es un señor del cual todo el mundo cree pues, que tiene la vida solucionada, que ya no tiene problemas con ninguno, que él se la pasa rascándose la panza ahí en un penthouse o en su residencia en un X lugar y que viaja hasta en helicóptero nada más porque quiere ir a X lado, que no tiene necesidad de ir al súper, que no tiene, o sea, ok, perfecto, pero ustedes no se pueden imaginar el tipo de problemas que él tiene, ¿sí? Con respecto a lo que él desarrolla. ¿Sí? Y los problemas que a él se le presentan son para solventarle la vida no a su familia, sino a miles de familias con sus negocios, a miles de personas a las cuales les da empleo, a las cuales tiene que estar velando él de que el negocio no se le caiga porque de ahí depende que esas personas coman, de que esas personas tengan ingresos para poder subsistir. ¿Sí? Aquí en México, por ejemplo, ustedes sabían que el sindicato de telefonistas no es que sea un sindicato comprado, no, pero sí que es un sindicato que jamás da problemas porque Carlos Slim todo les concede, todo, para que no le paren por ningún motivo a Telmex, ¿sí? Que no le paren Telcel, que no le paren ninguna de sus otras empresas que tiene del grupo Carso, ¿sí? ¿Saben ustedes la cantidad de problemas que tiene él encima? No, no tienen ustedes ni la más remota idea de lo que es estar tratando con tanto inútil como son los directores financieros que se la creen de todas, así como que si fueran dioses y que... Me acuerdo muy claramente de una ocasión en la facultad que pues estaba yo trabajando para el señor, ¿cómo se llama? El señor Vázquez Raña, ¿sí? Al cual tenía yo mucho que aprenderle. ¿Por qué? Porque el señor, sin tener una carrera, desarrolló una empresa como Hermanos Vázquez, como los Hospitales Ángeles, como los de... Y hoy es uno de los señores más potentados del mundo y que sigue teniendo una gran cantidad de problemas que solucionar a ese nivel, ¿sí? Entonces, trabajando yo directamente para él en Hermanos Vázquez, llevándole las cuentas, pues sabía perfectamente lo que era tomar decisiones financieras porque tenía uno de los más grandes ejemplos que había en México en cuanto a cómo ser empresario. Entonces, estudiando en la facultad de Contaduría y Administración en una ocasión, el maestro que nos daba finanzas, ya estaba yo en tercer año, no, estaba en cuarto año de la facultad, estaba en octavo semestre de la facultad, y entonces estaba yo tomando precisamente su cátedra, pero él se dio cuenta que yo no estaba anotando nada y que me le quedaba viendo así como estoy viendo ahorita. Así como diciendo, pues cuéntame uno de vaqueros, ¿no? Y él estaba diciendo, no, que el mundo financiero, que las decisiones y que no sé qué. Entonces me queda viendo, a ver, joven, dice, me doy cuenta que usted no está anotando nada. Dice, ¿qué no le interesa la clase? Le digo, no, sí, me interesa muchísimo, por eso estoy aquí, ¿no? Dice, pero es que estoy viendo que no está como sus compañeros tomando notas de nada. Le digo, no, pues es que, le digo, o sea, todo lo que usted está diciendo, o sea, sí, ok, perfecto, sí, pero ya lo aprendí, lo he venido haciendo desde hace 3 años. Dice, desde hace 3 años, dice, ¿cómo? Si apenas lo está usted estudiando en este momento. Bueno, le digo, pues en este momento lo estoy estudiando porque pues, tocó esta materia, le digo, pero lo que usted está enseñando yo lo vengo practicando desde hace 3 años para la persona para la que trabajo. Dice, ¿cómo puede ser? Dice, esto es solamente de personas que verdaderamente tienen conocimiento acerca de cómo se debe de mover el mundo financiero. Le digo, señor, si usted moviera el mundo financiero, usted no estaría dando clases aquí. Usted estaría como director de una gran empresa, ¿sí? Entonces, pues ya me sacó de la clase, no volví a entrar, pero pues bueno, me dio un 6 que a mí la verdad ni me importaba la evaluación, pero pues ok, pasé la materia y así. Entonces, todo ese tipo de experiencias, efectivamente hay que aprendérselas a ese tipo de personas porque esas personas han venido acumulando conocimiento y conocimiento y conocimiento de todas sus vidas pasadas. Aunque en aquel entonces yo de esto no sabía ni nada, ¿sí?
pero algo había que estarle aprendiendo a esta persona. Y Carlos Slim también igual, hay algo que aprenderle a este señor de cómo solucionar los problemas a grandes niveles, porque como es arriba, es abajo. También nosotros tenemos que aprender a solucionar problemas dentro de nuestro nivel, ¿sí? Y ese aprendizaje es lo que nos llevamos. Ese aprendizaje es lo que nos llevamos. No nos llevamos ni el carro, ni la tele, ni la pantallota, ni la casa, ni nada. No nos llevamos nada. Nos llevamos el conocimiento. Eso es lo que nosotros nos llevamos. Así es que hay que poner mucha atención en qué es lo que estamos viviendo y cómo lo estamos viviendo, porque eso es lo que determinará cuando nosotros dejemos de estar viniendo a este mundo terrenal a tener experiencias terrenales, porque nosotros somos espíritus encarnados viviendo una experiencia terrenal. ¿Ok? Gracias, de verdad gracias. Yo quisiera seguir platicando más cosas, pero bueno, la necesidad del trabajo es increíble, ¿sí? Tenemos que dedicarnos ya a otras cosas, a otras tareas. Espero haber cubierto sus expectativas en cuanto a lo que son los testimoniales de que hay vida después de la vida y que hay mucha gente por ahí tratando de transmitir sus experiencias. Así es que échenle ganas. Gracias, de verdad, gracias por haberme recibido el día de hoy, ¿sí? En esta, su clase número 5, testimoniales acerca de la vida después de la muerte. Gracias. Nos estamos viendo después. Pásensela de lo lindo. Soy Genaro Rocha. Ay, por cierto, pues ya actívense, ¿no? Ya la pandemia no hemos pasado a semáforo amarillo porque estas gentes no quieren, pero ya actívense, ya no hay peligro de andar afuera, siempre y cuando ustedes cubran sus cuidados. Ya saben, lavarse las manos, el gel, el cubreboca, de ser posible la máscara, etcétera, todo lo que sea necesario para seguir las indicaciones que nos han dado, ¿sí? Y que salgamos adelante y que esto ya se detenga y que nuestra vida recupere ya. Así es que estoy a sus órdenes. Si ustedes estuvieron en tratamiento con un servidor o no y tienen enfermedades crónico-degenerativas, quieren reanudar su tratamiento o quieren venir a atenderse de sus enfermedades crónico-degenerativas, recuerden, estoy a sus órdenes. Este es mi número telefónico aquí en el WhatsApp, ¿sí? 55 16 52 8709 para que ustedes llamen y agenden su consulta y los vuelva a atender aquí después de toda esta... Bueno, estoy a sus órdenes. Mi nombre es Genaro Rocha. Gracias, nos estamos viendo la semana que entra. Hasta pronto.